pensar, bueno, ¿cómo yo trabajaría en el tema de que es ponerme en la cabeza de esta persona y pensar lo que la persona necesita? Entonces, para poder hacer eso, lo que nació de esa idea fue básicamente esto, la programación orientada a objetos, la cual nos da la facilidad de reutilizar el código y poder implementarlo en nuevos diseños. Es eso básicamente lo que se hace. Ustedes, como les dije, trabajaban antes en qué? En hacerme pequeños procedimientos. Entonces, aquí nace la opción de lo que les estoy hablando. Si ustedes se fijan, ahí dicen los conceptos básicos de una programación orientada a objetos, el objeto y la clase, esos son conceptos básicos. Las características son la abstracción, el encapsulamiento, la modularidad y la jerarquía. Poco a poco les voy a ir hablando de cada cosa que estoy hablando en este momento. Otro tipo de programación son los tipos y las persistencias. Y finalmente las relaciones. Esto de relaciones es como que ustedes tengan su corteja, es sencillo. Tener una relación es básicamente lo que ustedes en su vida han tenido. De la misma forma lo planteamos en la programación. Tenemos la asociación, tenemos la herencia, la agregación y la instanciación. Entonces, uno por uno les voy a ir explicando. Para que ustedes lo vayan viendo, vamos a ir por partes. ¿Qué es un objeto y qué es una clase? Un objeto es algo de lo que hablamos y que podemos manipular. Todo lo conocemos. Existe en el mundo real o en nuestro entendimiento del mismo. Una clase, fíjense la diferencia, describe los tipos de objetos del mismo tipo. Todos los objetos son instancias de una clase. Describen las propiedades y comportamientos de un tipo de objeto. ¿Cómo podemos ver eso? Una clase está dividida en tres partes. El nombre de la clase, que va en la parte de arriba, al medio los atributos de la clase y finalmente los métodos u operaciones que realiza la clase. Para que ustedes lo vean así. Mi nombre, Mario Alberto Saavedra. Mis atributos, soy de tez blanca y tengo 10 dedos, digamos. Esos son mis atributos. Yo soy de tez blanca y tengo 10 dedos. Y mis operaciones, soy programador, desarrollo software y juego pelota. Entonces, esas son las operaciones que yo hago. Para que ustedes tomen en cuenta, lo estoy generalizando como para que cada uno de ustedes diga yo qué clase soy. Soy una persona, porque todos somos de la clase persona, pero cada quien tiene sus atributos diferentes y cada quien hace operaciones diferentes. Entonces, ustedes se van a dar cuenta ahí, ¿dónde está la abstracción? Donde yo generalizo. Debo de generalizar para poder ver de dónde sale eso. Entonces, ¿cuál es la opción? El objeto para generar de qué tipo de clase es. Y los atributos son los valores que tiene ese objeto. Ahora, entramos a lo que les acabo de decir, la abstracción. La abstracción nos permite trabajar con la complejidad del mundo real, resaltando los aspectos relevantes de todos los objetos de una clase y ocultando los detalles particulares de cada objeto. Separaremos el comportamiento de la implementación. Es más importante saber qué se hace en lugar de cómo se hace. Para que ustedes lo entiendan, en un sensor de temperatura, por ejemplo, se define el por qué. Mide la temperatura, nos muestra su valor y se puede calibrar. No sabemos y no nos importa cómo mide la temperatura, de qué está hecho y tampoco cómo se calibra. ¿De acuerdo? ¿Alguna vez ustedes se han preguntado eso? No, no es. Entonces, básicamente a nosotros nos interesa qué es lo que hace, no nos interesa cómo está hecho o cómo está en la parte de atrás. Esos valores, esos atributos que oculta para realizar, esos valores, esos atributos los hacen ustedes. Ustedes son los que lo definen, porque ustedes van a ir pensando en la abstracción de cómo voy a generar ese objeto. Olvídense y sáquense de su cabeza que ustedes deben de seguir cierta reglamentación para hacer un software. No es así. El software nace de su cabeza. Yo no pienso como piensa Yamil, como piensa Lorena, como piensan todos los que estamos acá. No, yo no pienso igual a ellos. Ellos piensan muy diferente a mí. Por eso que para hacer un software hay diferentes caminos para cada quien lo haga. Ahora, la metodología que utiliza uno con otro, eso depende de cada uno. Uno puede ser una programación o una abstracción más exquisita, que es la palabra correcta, que una abstracción un poco más complicada. ¿A qué me refiero a eso? Que unos tienen una abstracción que lo generalizan tan pero tan pequeñito que
uno se asombra de que cómo llegó a esa idea esa persona. Donde otros obviamente toman más ideas, muchas más ideas, y no pueden generalizarlo a más pequeños. Entonces, lo más importante para que ustedes entiendan a partir de este momento es que ustedes deben de poder estudiar para poder manipular su abstracción. Lo importante de todo lo que ustedes están haciendo ahora no es que sigan los pasos de lo que yo les voy a decir o lo que les dicen los profesores o lo que les dice Benito Pérez de los Palotes. Lo importante de todo esto es que ustedes mismos sepan manipular sus propias ideas, saquen sus propias conclusiones y sepan ordenarlas para poder hacer su desarrollo. Como le iba diciendo, la abstracción no es única. Por ejemplo, en un coche, para que todo el mundo conoce, ¿no? En un coche, una cosa con ruedas, eso es un coche que tiene volante, que tiene pedales y que tiene un conductor. Algo capaz de transportar personas, que lo hacemos con un taxi o los taxistas. Una caja que se mueve, un simulador de tráfico, conjunto de piezas y fabricantes. Todo eso hacen un coche. Ahora, yo les hago un simple ejemplo. ¿Un coche nace siendo coche o cómo es? ¿Se forma de partes o cómo hace? Yo me imagino que se forma de partes. Todos se han dado cuenta de eso. Por ejemplo, si yo les digo que el coche anda sin motor, les estoy mintiendo. Un coche sí o sí va a andar con un motor. Entonces, para que ustedes se den cuenta, el coche se forma de diferentes piezas para que pueda funcionar. De la misma manera es el software. El software no está hecho en una sola plantilla, no está solamente con un solo programa y en una sola clase. No, se representa de diferentes clases, tiene muchas clases, todas esas clases hacen un cierto proceso, hacen un cierto manipuleo de lo que son variables y a partir de eso generan hasta llegar a la conclusión de lo que es un software de ejecución. En este caso, podemos tener diferentes tipos. Ahora, los software, para que lo vean en tema general, que era lo que yo hablaba con la ingeniera, es que ustedes deben tomar en cuenta y deben de manejar su abstracción para que puedan realizar los software a lo que se llama 3 capas. Si alguna vez han escuchado esa terminología, las 3 capas significa que deben de tener un orden de programación. Capa de presentación es solamente la cara de mi programa. La capa de negocio es donde yo desarrollo las clases. Y la capa de datos es donde yo guardo la información. Entonces, son 3 capas y esas 3 capas nunca se les vaya a olvidar y trabajen y les recomiendo siempre en 3 capas. Bueno, siguiendo con lo que les estoy diciendo, entramos al encapsulamiento de nuestras ideas. Bueno, para el encapsulamiento de las ideas normalmente venimos a ver lo que es todo lo que viene a ser la clase, todo lo que les estoy hablando ahorita. Para crear una clase, cómo es el objeto, cuál es su nombre, el nombre del objeto, de cuáles son sus atributos del objeto y cuáles son los métodos que tiene ese objeto, todo eso se lo encapsula para crear ¿qué cosa? Crear una clase. Para que lo vean así. Por ejemplo, tengo un paralelogramo. Vemos que se puede construir ¿cómo? Con 4 puntos. Lo ven los 4 puntos. Pero también se puede construir ¿con qué? Con un punto y 2 vectores. O también lo puedo construir con un punto, un vector y un ángulo y un lado. Y finalmente, ¿qué es lo que no vemos nosotros? ¿Cómo se representa internamente en la computadora? ¿Será que tiene los 4 puntos? ¿Será que tiene un punto o 2 vectores? ¿O será que tiene un punto, un vector y un ángulo y un lado? No sabemos cómo lo hace la computadora, pero ustedes ya lo dibujó en la computadora el paralelogramo. Ahora, si ustedes se fijan aquí en las transformaciones que realizamos dentro de la computadora, nosotros las hacemos mediante, de alguna forma, aquí dice escalado, no sabemos si lo vamos a hacer escalado, lo podemos guardar como el factor o lo podemos guardar escalado en algún momento. Cada quien sabe cómo hacerlo, por eso les digo, la transformación puede ser rotación o desplazamiento. Y finalmente, lo que nosotros nos interesa es el dibujo en sí, para ver lo que al final nos sale, que es el dibujo. Considerando que podemos separar el sistema en bloques poco ligados entre sí, eso se llama una modulación, que ustedes más adelante les explicaré. Nos interesa que todos los programas ustedes empiecen a pensar ya en módulos de programación.
no que piensen en programas de una sola planta o programas estructurados. Lo que normalmente los hicieron trabajar a ustedes cuando bajaban un formulario, yo ponía en el formulario todo mi código, eso se llama forma de programación, no es modulada, es una forma de programación estructural. Entonces, lo que se interesa para que nosotros aprendamos la programación orientada a objetos es que sea modular, para que ustedes puedan trabajar módulo por módulo. En la jerarquía, esto es de la vida, digamos, la jerarquía, entra lo que es una clasificación u ordenamiento de las abstracciones. Para que ustedes lo tomen en cuenta, una estructura de clases tiene una jerarquía de es un o a, nada más. O pertenece o es. Esas son las relaciones para las gerencias. Después las estructuras de objetos que son parte de, con las relaciones de agregación. Esto lo estoy explicando un poco rápido, pero voy a explicar más a punto para que lo entiendan más adelante. Vamos aquí en la persistencia. Bueno, la persistencia es una propiedad que trasciende en el tiempo y en el espacio de su creador. Para que lo entiendan mejor, se lo dice más abajo donde dice en programación la persistencia es la acción de preservar, la información de un objeto de forma permanente, guardándolo. Pero a su vez también se refiere a poder recuperar la información del mismo, o sea, leerlo, para que puedan ser nuevamente utilizados. Bueno, en el tema de lo que son las relaciones, existen 4 tipos de relaciones, lo que les mencioné más arriba, la asociación, la herencia, la agregación y la instanciación. Vamos a ver qué es la asociación. Una asociación, como su nombre lo dice, es algo que es de forma bidireccional. O sea que, por ejemplo, yo quiero abrir una empresa, necesito un socio, y mi socio debe de tener algo que me interesa para que yo también le devuelva a él algo que le interese. O lo mismo cuando ustedes tienen un cortejo o una corteja. ¿Qué pasa? Ustedes necesitan algo de él como él de ustedes. Eso se llama una sociedad. Entonces, hacen una asociación al juntarse los dos. De la misma forma, existe la asociación de clases acá en programación. Otra cosa que tenemos es lo que les explicaba, la gerencia. Las gerencias vienen dadas para que lo vean así, yo nací de mi papá y mi mamá, yo tengo el color de mi mamá, pero tengo los ojos de mi papá. Entonces, ¿yo qué hice? Heredé de ambos. Eso se llama una heredación múltiple. Ahora, normalmente en programación, la herencia múltiple trae problemas. Entonces, se ha delimitado a trabajar directamente con herencia directa de una clase superior. La mayoría de las cosas que ustedes ya han utilizado antes, por ejemplo, me imagino, no sé en qué programan algunos en Java, otros programan en Visual, para cualquiera de los dos, vamos a verlo acá. Si se dan cuenta, ustedes trabajan con formularios. He visto que la mayoría trabaja con esto y agarran un botón y jalan el botón. Ya tengo ahí mi botón. La pregunta es, ¿saben de dónde salió ese código del botón? ¿Se pusieron en su cabeza a ver de dónde nació este código de acá? ¿Por qué nació? ¿Cómo lo hizo y de dónde salió eso? Me imagino que muy pocos se preguntaron eso. Y si se fijan, yo me acerco donde dice el formulario, que es donde ustedes muestran todo. En el formulario a mí me sale ahí una clase que dice Windows Application 1.41. ¿Qué pasa? Eso que me está instanciando, se llama instanciación, está llamándome a una herencia. Está creando una herencia de un formulario que ya existe esa clase. Es la clase Windows Form. Entonces, ¿cuál es el problema? Muchos se pierden, piensan que lo están creando el formulario. No, señores, el formulario ya está creado. Ah, ya, perdón, me están diciendo que solamente lo están mirando ahorita lo voy a compartir, denme un segundo. Ahorita se los comparto. Aquí está. ¿Ya lo pueden ver? Sí, ¿no? Bueno, lo que les decía. Acá lo tienen el formulario. En el formulario, ustedes bajan solamente el tema de los botones o pueden bajar cualquier otro objeto. Esa es la palabra correcta para que lo conozcan. Por eso, todo lo que ven a su lado izquierdo, todos estos de acá son objetos. Estos objetos
ya tienen una clase creada. El objeto botón de tipo botón. Que este objeto tiene sus características. Me imagino que tiene la característica de cambiarle el nombre, de pulsar el botón y hacer un evento, de pulsar el botón y mover algo. O sea, todas esas instancias, todos esos atributos que tiene ese botón, vienen dados en su clase que ya existe. Ahora, ¿de dónde existe esa clase? Ya viene programada por herencia en el lenguaje de programación. Entonces, ustedes no programan eso, esto ya lo tiene programado, esto ya lo tiene el programa. Lo único que ustedes hacen es agregar un proceso dentro de lo que el botón realiza, absolutamente nada más. Ahora, si yo me fuera a ver, por ejemplo, lo mismo, pero en Java, es básicamente lo mismo. ¿Ustedes qué tienen? Tienen un formulario. Este formulario lo que nos hace es mostrarnos todo lo que nosotros ya conocemos. El cuadradito, nos bajamos el botón, tenemos el botón, pero nosotros vemos lo que es gráfico, no vemos de dónde nace. ¿Esto de dónde nace? Va. Obviamente que va a nacer de lo que es una programación heredada. ¿Dónde puedo saber que heredó y de dónde lo heredó? Bueno, fácil. Ustedes se van a la parte de arriba. Esta parte de acá se llama importación de paquetes, que todos los lenguajes de programación lo tienen. O en este caso algunos le dicen librerías. Esas librerías son las instancias que yo hago a otras clases. Tomen en cuenta eso, las clases. Y obviamente acá, por ejemplo, el formulario extiende ¿de qué? De un Java Swing Formular. Este de acá, Java, ya me está diciendo que existe la clase formulario. ¿Y de cómo puedo saber si existe o no existe? Fácil. Apretando control, se les va a tipear. Y fíjense que yo al darle me abre una nueva clase. JFrame. Ahora, fíjense, esta clase ya está creada. Esa yo no la he creado. Esta clase la creó el mismo Java y está haciendo una herencia. ¿Por qué? Porque yo estoy utilizando este formulario que él ya tiene procedimientos, ya tiene funciones incluidas, las cuales yo las voy a ocupar en algún momento, no sé, para hacer una instancia de algo. No me interesa en este momento saber para qué, pero eso se llama herencia. Saber que cuando tú creas algo, al llamar a otra clase, que está sacando información, podés hacer lo que se llama herencia, pero la herencia se la puede colocar llamándolo de este lado, para que ustedes sepan al donde está el nombre de la clase. ¿Se acuerdan que yo les dije que la clase tenía tres partes? Lo que era el nombre de la clase, lo que eran los atributos y lo que eran los procesos. Para que ustedes lo vean, siempre les dije, trabajen a tres capas. Aquí yo creo una clase donde, por ejemplo, la clase, su nombre como paquete tiene negocio, ¿ok? La clase se llama entero. Este es el nombre de la clase, para que ustedes lo vean así, el nombre de la clase. Esta parte sería donde vienen los atributos de la clase. Los atributos pueden ser públicos y pueden ser privados. Y también alguno me va a decir, también son protegidos, sí, correcto. ¿Cuáles son los atributos? Es como que yo les diga, a ver, vamos. Mi atributo, yo tengo una cuenta de banco. Esa cuenta de banco lo manejo con una tarjeta de crédito. Esa tarjeta de crédito, ¿cómo podríamos cambiar los números? Fácil, yo pongo mi código y lo cambio. Ahora, ¿será que mi tarjeta, será que mi tarjeta de crédito, yo tendría que darles a ustedes mi PIN? No, no, ¿eh? Entonces, para mí esa información es conocida para mí, porque soy de mi clase, soy solamente yo, tendría que conocerla yo, pero no tendría que conocerla otra persona. Entonces, de la clase entero, solamente se conocen los que viven en esta clase. En este caso, pónganse que sean en la clase humano, la clase Mario. Mario solamente se va a conocer sus cosas. Él conoce su código de universidad, conoce su carnet de identidad, está bien. Pero ¿qué puedo hacer público? Puedo hacer público mi carnet de identidad, puedo hacer público mi nombre y puedo hacer público mi teléfono. Son tres atributos que yo los voy a hacer públicos. Ahora,
Si yo quiero que sean privados, ¿qué coloco? Private. Entonces yo al colocar privado, automáticamente voy a hacer privada esa información. Y si yo quiero que esa información sea protegida, lo único que hago es colocar protected. Para que ustedes lo vean, con esa palabra yo hago que sea la variable sea protegida, solamente la ve la clase. Con esta palabra es privada, solamente la ve la clase y la puede utilizar la clase. Y finalmente, lo que ven aquí abajo, el público. Público significa que lo ve quien sea. O sea, ustedes al poner público significa que yo automáticamente, por eso es que ustedes ven acá, yo coloco público y todas las personas que accedan a esta clase van a poder ver porque todos estos métodos, que se llaman métodos, los estoy colocando de forma pública. Ahora, cuando uno arma una clase no solamente tiene lo que les dije, el tema de lo que es el nombre, ya lo saben, los atributos, ya lo saben. Ahora, los métodos. Los métodos son solamente 4 tipos de métodos. Existen los constructores, existen los destructores, existen los set o ponedores y los modificadores. Entonces, y los selectores, exacto, modificadores y selectores. Entonces, para que ustedes sepan qué es cada uno. Un constructor es aquel que la variable que yo tengo general, esta es mi variable global, esa variable global me la crea, la inicializa en algo. En este caso, puede haber, fíjense, 2 tipos de constructores. Un constructor sin parámetros y un constructor con parámetros. A esto que yo les estoy llamando, porque tengo 2 con el mismo nombre, se llama polimorfismo. Polimorfismo porque tienen el mismo nombre, pero utilizan diferentes variables. Otra vez vamos a volver a lo que les estaba mostrando hace rato. Vamos a ver acá. Y seguimos aquí. Listo. Bueno, como les decía, las clases tienen la asociación, tienen la herencia, tienen, acá está lo que quería mostrarles. En una herencia, para que lo vean así. Si mi herencia viene dada, en este caso tengo un triángulo, que son tanto el triángulo como el rectángulo, son figuras planas, ¿de acuerdo? Triángulo y rectángulo son figuras planas. Esos 2 que estoy haciendo se llama herencia. Esas flechitas, cuando ustedes vayan a utilizar más adelante, van a decir, está heredando. De una clase sale una superclase. De una superclase sale una subclase. Tenemos la clase abstracta, que esa clase abstracta, como ustedes lo ven, es una figura plana. Si yo hablo de un triángulo, ya sea equilátero, isósceles y escaleno, las 3 figuras son figuras planas. Si yo hablo de un rectángulo o un cuadrado, todas las figuras son planas. Entonces yo estoy abstrayendo, eso se llama abstracción, generalizando, que todo lo que yo estoy hablando son figuras planas. Y de esas figuras nace lo que son los triángulos y nace lo que son los rectángulos. A partir de ahí, de los triángulos nacen lo que son los triángulos equiláteros, triángulos isósceles, triángulos escalenos. Y de los rectángulos nacen los cuadrados. Básicamente con esta idea es lo que les digo el polimorfismo. El polimorfismo, yo sé que todos son triángulos, pero cada uno diferentes lados maneja. Porque un equilátero maneja diferente al isósceles y maneja diferente al escaleno. Entonces el polimorfismo va a crearme la clase triángulo, pero puedo tener tres clases, 3 constructores diferentes que al momento de crearme esos 3 constructores va a elegir por cuál de los 3 es, sin necesidad de instanciar específicamente a lo que quiero. Él lo va a hacer automáticamente. Para eso se hace el polimorfismo. Ahora, lo que yo les decía, cuando uno habla de herencia y habla de polimorfismo, ya llegamos a lo que se llama la relación de agregación. Les hablaba hace rato de un auto.
Los autos no se forman solos, no andan solos. El auto necesita piezas para funcionar. Entonces, para que yo pueda hacer funcionar un auto, ¿qué necesito? Ponerle volante, ponerle marcha, ponerle motor, ponerle rueda, y todo eso se lo coloco al auto. De esa forma tengo el auto. Ahora, si ustedes se fijan, la flechita con la que apunta es un rombo, ¿de acuerdo? Ese rombito es el símbolo de agregación. Si ustedes se fijaron a atar, para que yo hable de lo que era una herencia, ponía triángulos chiquititos. Para lo que es una agregación, siempre lo van a ver con rombos. Y para lo que es una instanciación, lo van a ver con los rombitos rellenos. No es más. Lo estoy haciendo general para que lo puedan entender. Todavía no estoy entrando muy a fondo porque quiero que entiendan la idea un poquito más generalizada. Entonces, como les decía, la visión de objetos para nosotros son mesas, sillas, computadoras, autos, cuentas bancarias, partidos de fútbol, etcétera. Pero si yo quiero llevarlo orientado a objetos, debo de generalizar. Si generalizamos, ¿qué pasa? Vamos a ver de diferentes formas. Si yo les digo mamíferos, hablamos de perro, ciervo, vaca, humanos, todos somos mamíferos. Si yo le hablo de teléfono, existen teléfonos celulares, teléfonos fijos. Si hablamos de deporte, básquet, fútbol, tenis, todos los deportes que se les ocurre en la cabeza. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy organizando en una palabra que lo generaliza. Ahora, si se dan cuenta, ¿qué les puedo decir yo? Hagamos la clase mamíferos, que todos van a tener, me imagino, algo similar. Un mamífero, todos consumen leche, son amamantados. Entonces, ya es una relación para que yo diga que todos son mamíferos. Pero cada mamífero es diferente. Obviamente un perro no se puede considerar igual a un león, no se puede considerar igual a un humano, no se puede. O sea, cada persona o cada objeto en este caso, para que lo hablemos así, cada objeto es diferente, pero hereda de la clase mamífero. Lo mismo en deportes. El fútbol, el tenis, todo son deportes. ¿Se manejan con qué? Generalmente con pelota, otros no tienen pelotas. Entonces no puedo generalizar una pelota como un atributo para todos. La pelota va a ser atributo para algunos. Puedo poner tal vez, no sé, deporte con balones, deporte pedestre, deportes y así. Lo puedo generalizar. Entonces ya ustedes deben empezar a ver su abstracción, cómo yo puedo ir dividiendo todo este tema de lo que es el manejo de clases. Y finalmente los vehículos, donde estarían vehículos automotrices, el automóvil, camión, moto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas cosas ustedes deben de pensar y solamente ustedes son los que van a poder abstraer. No lo va a hacer otra persona, solamente la persona que lo puede pensar es la persona que les va a dar la solución. Finalmente, para el tema de los modelamientos, necesito que ustedes piensen, como les dije, de forma abstracta. Si les llega el problema, que es lo que siempre aparece, el problema ustedes deben de verlo de todos los ángulos, no desde su punto de vista. Para que ustedes puedan tener una perspectiva abstracta, deben de tener la mente abierta. ¿Qué quiere decir eso? Un problema no se resuelve de una sola forma, se resuelve de 1000 maneras. Las maneras las ponen ustedes, no las pongo yo, no las pone la persona. El problema te la da la persona, porque la persona te quiere decir, quiero un software que me cuente cuántos patitos pasan en la noche, pero él no sabe cómo se hace. Entonces ustedes son los que lo desarrollan, ustedes son los que ven y ustedes son los que tienen que pensar cómo hacerlo. Entonces, el problema que ustedes tengan, lo que tienen que hacer es abstraerlo y modelarlo para que lo vean así. Si yo quiero un administrador, un docente, el docente, ¿qué es lo que va a pensar? El administrador de los docentes, ¿qué tiene que hacer? Pensar en los alumnos, en las salas, en las asignaturas, en los profesores, en las materias, en las aulas. O sea, todo eso, todo, absolutamente todo se engloba como el problema y a partir del problema yo tengo que ver cómo solucionarlo. Entonces, para que ustedes lo entiendan, lo más importante de la programación orientada a objetos es el tema de los objetos mismos, los atributos, las herencias, el tema de la abstracción general y el encapsulamiento de todo lo que les estoy diciendo. A partir de ahí,
ustedes ya nacen con los fundamentos que pueden sustentar lo que es una clase, un objeto, una instancia, un atributo y un método. Tanto los atributos son los datos, los métodos son los algoritmos. Ahora, ustedes han llevado, me imagino que la mayoría, programación 1. Entonces, me imagino que ustedes han escuchado hablar, vamos a hacer un algoritmo. El algoritmo era solamente un método, para que lo vean así. Vamos a hacer el algoritmo que me cuente la cantidad de dígitos de un número. Entonces ustedes hacían el algoritmo que solamente te contaba la cantidad de dígitos de un número. Pero ¿para qué me sirve contar la cantidad de dígitos de un número? Para nada. Pero ¿qué pasa si yo agarro y les digo, hagamos una clase numeral? Al decirles clase numeral, todos esos procedimientos que ustedes hicieron, porque eso se llaman procedimientos, esos procedimientos se van a convertir ya en parte de los métodos de mi objeto. Entonces, no solamente vamos a hacer contar los dígitos de un número, podemos hacer el tema de ver si el número es capicúa, ver si la suma de los dígitos es par, si la suma de los dígitos es impar, si el número es par, si el número es impar. La sumatoria de todos esos métodos que le estoy hablando ya son métodos que dentro de mi clase hacen que mi clase ya sea una clase un poco más trabajada, un poco más necesitada, cosa que si yo necesito cambiar a otro software que voy a hacer, yo ya sé que existe la clase número, que yo sé que tiene todos esos métodos que ustedes han creado, entonces, ¿qué hago? Fácil, jalo la clase número y la hago funcionar en el nuevo proyecto modular que yo estoy necesitando. Y de ahí viene lo que se llama la palabra modulación. Normalmente los software no se desarrollan, una sola persona se pone a hacer y yo lo termino de software. No es así. Los software se desarrollan de esa manera, modularmente. Una persona me hace la clase número natural, otra persona me va a hacer la clase cadena, otra persona me hace la clase vector, otra persona me hace la clase matriz. Y yo voy a agarrar y voy a hacer la presentación que digo que me pasen todo eso para poder unir y crear el programa que necesitamos entregar. Entonces, eso al final es la orientación de todos a una sola idea. Y esa idea debe de poder implementarse en cualquier tipo de presentación. Y es ahí lo que les vengo diciendo, la diferencia que deben de saber manejar las tres capas. Para eso existe la capa de presentación, que puede ser cualquiera. Yo lo puedo presentar en un formulario, lo puedo presentar en una página web, lo puedo presentar en una aplicación de teléfono, lo puedo presentar, no sé, se me ocurre 10,000 cosas. Ahora, esa capa de presentación es una sola. Y para que yo pueda funcionar en esa capa de presentación, lo único que hago es jalar un objeto de mi capa de negocio. Que ese objeto de la capa de negocio es donde está todo el modelo que les estoy diciendo. En esa capa de negocios va a estar el vector, va a estar la clase matriz, va a estar la clase, todas las clases. Entonces, para que ustedes lo vean, de un pequeñito que le empezamos hablando, ya estamos hablando de una capa de negocio. Y para guardar toda esa información, vamos a irnos a la capa de datos. Ya entramos a lo que van a hacer más adelante para ustedes, la base de datos. Entonces, ustedes van a aprender paso a paso. No pueden correr porque se pueden tropezar. Ya saben el tema de lo que son los procedimientos y las funciones. Ya han hecho ustedes números naturales, vectorcitos, ya lo han hecho. A partir de ahí van a trabajar ya con clases. Deben de ordenar esas ideas en clases completas, donde esa clase tenga un nombre, tenga unos atributos y tengan los métodos. Y después de esto ya viene lo que se llama la persistencia y guardar la información. La persistencia ya es guardar la información donde esos datos, cuando yo los reutilice, pueda volver a llamarlos. Entonces, ¿cómo los guardo? En el disco duro. Ahí ya es donde ustedes ya ven la forma de trabajar que viene desde la presentación, pasa al negocio y se guardan los datos. Ahora, ¿por qué les he hablado de todo esto? Porque para hablar de todo lo que les estoy hablando es lo que yo necesito que entiendan que generalizamos para poder hacer el famoso hilo. Los hilos de programación es una forma de poder manejarnos mediante lo que se llama, están dibujando, perdón. Bueno, los hilos de programación a nosotros nos interesa para el tema de manejo de procesos. Esos procesos, para que ustedes puedan programar un hilo, necesitan saber absolutamente todo lo que les acabo de hablar. Saber el tema de instancias, saber el tema de objetos,
saber el tema de herencia, porque vamos a heredar, saber el tema de polimorfismo, saber el tema de encapsulamiento. Entonces, todos estos datos que yo les he pasado y que les he estado hablando, básicamente es para que sepan de dónde vamos a sacar toda la información para poder hacer las cosas. Como les decía, necesitamos herencia porque ya existe la clase hilos, existe, pero la clase hilos tiene el run y tiene el stop, que es para iniciar y para parar, no tiene más. Entonces, ese run y ese stop que nos hace la clase heredada, nosotros debemos de modificar para hacer algo más, para aumentarle algo más, para que nos muestre un mensaje, para que nos mueva un objeto, para que nos mueva una pelota. Entonces, todas esas cositas ya ustedes van a ir viéndolas de a poco. En esta presentación que tengo, ahí básicamente está todo, se los he puesto, el tema de objetos, el tema del tiempo de vida de un objeto, ya muy hablado, digamos, para que no se aburran, porque eso aburre, y el tema de las clases. En las clases estamos con el tema de los atributos, métodos, siempre se va a repetir lo mismo, siempre lo van a ver, cómo se arma el atributo, cómo se arman los métodos, cuáles son los mensajes que hay que colocar, y la forma de instanciaciones. Entonces, con todo esto, ustedes ya están básicamente conociendo lo que es una clase. Ahora, para que sea algo más interesante y lo puedan ver así, nos vamos a ir otra vez a donde mi amiga acá. Ya, teniendo una clase, por decirles, ustedes tienen Java, muchos deben conocer este lenguaje, y los que no conocen, díganme qué lenguaje quieren y ahorita le ponemos. Acá también está Delphi, no sé si conocen Delphi. Les voy a mostrar entre los tres, aquí está Visual, para que vean la diferencia, que no es mucha. Por eso les digo, si su abstracción es buena, la programación es lo de menos. Y eso quiero que entiendan. El lenguaje de programación es uno solo para todo, generalizado. Si usted sabe manejar pseudocódigo y tiene lo que les dije, abstracción exquisita, no importa el lenguaje que les pongan. Lo único que ustedes van a hacer es leer cómo se pone un for en Delphi, cómo se pone un for en Java, cómo se pone un for en C y cómo se pone un for en Visual. Listo. Y ustedes van a ver la diferencia de cómo llamar, e incluso hay veces no tienen son muy similares. Para que lo conozcan, por decir, en Java ustedes tienen los métodos para llamar un procedimiento. Ya, este es un procedimiento. Y esto de acá se llama una función. ¿Cuál es la diferencia entre un procedimiento y una función? Un procedimiento es aquel que me modifica algo, fíjense. Entrando por acá, dice public void. Al decir esta palabrita void, es un procedimiento. Esto ustedes lo colocan. Ustedes colocan el nombre del procedimiento. Entonces, esta variable que me ingresa acá, me modifica algo de qué? De los atributos que tengo en esta clase. Entonces, al ingresar me modifica X. Saliendo del procedimiento, si acá yo mandé con 5, esto al salir ya no es 0 ni no es nada. Esto automáticamente toma el valor de 5. Es como que si yo hiciera esto, directamente acá coloco 5. Entonces, ustedes lo saben así. Pero si yo necesito que sea algo genérico para que sea automático cuando yo se lo agregue, como que para que ustedes lo tomen en cuenta, agarrado y cuando necesite que toquen el teclado me agregue un número, entonces, para que yo haga eso, lo que necesito es tener esto. El selector se llama. O ponedor. El ponedor es aquel que me pone un número. Modificador, modificándome un número. Algunos lo conocen justamente como eso, como modificador, como procedimiento. Entonces, un procedimiento, para ser más propio hablando, es aquel que solamente me modifica el atributo. Y saliendo del procedimiento, el atributo está modificado. Ahora, es muy diferente de una función. Fíjense, el modificador ingresa por un void, que es un procedimiento, y la función lo que me hace es devolverme o retornarme un valor. El valor no siempre se modifica, por si acaso. Yo puedo acá pedirle que me retorne el valor return directamente, o puedo mandarle también un modificador con alguna variable acá, que esa variable que ingrese automáticamente solamente persiste en el tiempo de que esté funcionando esa función.
Para que lo vean y vean cómo es la clase, este es el, como les dije, nombre de la clase, atributos de la clase, que acá yo puedo poner X atributo, puedo poner atributos de tipo string, nombre si quieren, puedo poner si quiero de tipo char, X o Y, digamos, para que no chipemos una R y así. Todos los atributos que yo agregue vienen acá. Aquí yo estoy colocando lo que son estos se llaman constructores. Constructor le dicen en algunos programas. Estos constructores son los que me inicializan las variables. Finalmente tengo los modificadores y los selectores modificadores, procedimientos o funciones. Procedimiento, el que me modifica, y las funciones, los que me retornan. Y ambos son los métodos de mi clase. De la misma forma, si nos vamos a nuestro amigo Visual, tiene exactamente lo mismo. Para que ustedes lo vean acá. Acá, por ejemplo, tengo mi clase, el nombre de la clase, tengo mis variables, que son mis atributos, tengo mis funciones, y fíjense la diferencia. Acá yo coloco función. Es diferente a lo que yo puse al otro lado. En el otro lado yo no ponía función, directamente colocaba lo que me retornaba. En este caso, si yo lo hiciera esto mismo, lo quisiera hacer en Java, ¿cómo tendría que ponerlo? Tendría que poner public boolean y automáticamente digo plus y llamo lo de acá. Entonces, es solamente la forma de plasmarlo. Después, la metodología y la estructura es exactamente la misma. Ahora, los procedimientos que al otro lado nosotros decíamos public void, ya no existe acá como public void. Un procedimiento acá directamente es un sub. Y en este caso el constructor, si se fijan, yo allá le puse public, para que vean el constructor por defecto que tiene este acá. Yo al otro lado le puse así. ¿Dónde está? Acá está, su constructor entero. Public entero. Y en cambio él le pone sub y yo lo llamaría entero si lo estuviera haciendo en Visual. Entonces, si se fijan, el tema de la sintaxis no debería afectarle. No se vayan a estar chipando, no se vayan a estar diciendo que el lenguaje es complicado jamás. ¿Por qué? Porque el lenguaje va a ser exactamente el mismo siempre. Si ustedes lo manejan como un lenguaje abstracto, si ustedes tienen la idea de manejo de procedimientos, funciones, constructores, destructores, y saben lo que estoy hablándole de clases y saben lo que les estoy hablando de programación orientada a objetos, les estoy demostrando que no varían absolutamente nada. Y es lo mismo en otro lenguaje más, se los voy a mostrar, en otro lenguaje más exactamente lo mismo. Para que lo vean, acá está. Acá llama las clases que se utilizan. Aquí está, donde se ponen las variables de tipo privada, variables de tipo pública, procedimientos y funciones. Y acá la implementación, que esa implementación viene dada de los procedimientos y funciones que yo coloque. Y acá, ¿cómo se los denomina los procedimientos y funciones? Procedure y function. Entonces, este es un poco más lenguaje para manejar. Y para crear la clase es exactamente lo mismo. Si ustedes añaden acá una unidad, porque esta es una clase, si se fijan, viene directamente dada vacía y viene donde ustedes van a poner acá lo que les dije, las variables y su implementación, los métodos. Y acá el nombre. Entonces la clase en todos los lenguajes es exactamente lo mismo, no varía. Lo que a nosotros nos interesa, para que ustedes lo tomen así, no me interesa el lenguaje que utilicen. Me interesa a mí la abstracción que manejen. ¿Qué quiere decir eso? Si yo les doy un problema, a mí no me va a interesar, digamos, si el problema lo resuelven en 1 minuto o lo resuelven en 10. Lo que nos interesa es cómo resolvieron el problema. Lo importante es la resolución del problema. Y para que ustedes lo entiendan de esa manera, lo importante para resolver el problema es tener una abstracción y poder pensar de forma globalizada, para que ustedes lo entiendan de esa manera. Entonces, llegando a este punto, ya para que ustedes lo vean, tenemos lo que son las clases, tenemos lo que son las abstracciones para realizar estas clases y siempre manejen el tema de las 3 capas, lo que es presentación, lo que es negocio y lo que es datos. De esa forma, ustedes mismos van a poder pensar de diferente manera.
O sea, van a poder programar tomando en cuenta cualquiera sea el lenguaje de programación. Van a poder programar en Delphi, van a poder programar en C, C Sharp, Visual, Java. Por último, lo pueden hacer hasta en el mismo lenguaje de WordPress. O sea, tienen 10.000 lenguajes. Ya cada quien elige el lenguaje que le guste. Ahora, terminando ya con todo, ¿alguna pregunta, algo que no hayan entendido sobre el tema de lo que son objetos y programación orientada a objetos? Les desearía que sea en orden y no a tranqueros toditos, por favor. Ah, básicamente lo que les acabo de explicar, están preguntando si va a haber examen de esto. Bueno, les comentaré que el proyecto va basado supuestamente en lo que va a ser hilos. Va a ser lo que nos dijo la ingeniera. Muchos de ustedes he visto que tienen problemas y que no entendían básicamente de dónde vamos a saber todo esto. Sé que muchos no saben programar, o sea, es la realidad. Recién están ingresados y recién tal vez están aprendiendo a programar, pero para que ustedes puedan programar necesitan saber básicamente todo lo que les expliqué ahorita, porque no van a entender cómo funciona su proyecto o no van a poder hacerlo, en pocas palabras, el proyecto, si no tenían básicamente estas pautas que les acabo de dar. Con esto, les aseguro que si ustedes empiezan ya a leer libros de programación, van a pillarse lo que es una instanciación, van a pillarse lo que es una agregación, van a pillarse qué es una clase, la gerencia, van a ver qué son procedimientos, van a saber diferenciar entre procedimientos y funciones, van a saber qué está cuando nos está hablando de un objeto. Entonces, poco a poco ustedes van a ir viendo que se van creando y cómo se los va creando. Por ejemplo, yo para poder crear un objeto de la clase entero, y lo tengo acá, acá está. Por ejemplo, yo aquí creé la clase entero, como ustedes lo vieron, pero para llamarlo al formulario, yo creo acá. ¿Qué es lo primero que hago? Hago la importación, fíjense. Le doy import negocio.entero, o sea, me estoy haciendo una referencia a la clase que yo creé, la estoy agregando a mi formulario, la clase entero. Y a partir de ahí yo debo de crear. Para crear, ¿qué hago? Coloco una variable que exista de tipo entero. Así como ustedes ponen in número, entonces yo estoy diciendo entero número, porque este entero es de la clase entero, este número es de la clase entero. Entonces estas son variables, número y 2 son variables que yo he creado. Ahora, para instanciarlas y crearlas, le doy a número y le doy directamente que me cree entero. Aquí lo estoy creando, si se fijan, sin mandarle ningún número. Y en el 2 lo estoy creando mandándole el número 5. Cosa que cuando yo aprieto el botón, en este caso el botón creo que está llamando a la opción 2, automáticamente aquí me coloca 5. ¿Por qué? Porque yo ya le puse 5 acá. Entonces, ¿cómo lo hice eso? Básicamente lo único que hago es programación. Todos estos códigos así, como les digo, es leer un poco sobre el lenguaje y el lenguaje se los da. Este Text Field, estamos hablando sobre el cajoncito y le estoy diciendo set y colocame en el cajoncito. Por eso les dije, los sets son los que colocan los modificadores. En el cajoncito colocame un texto, le estoy diciendo. Y estoy obteniendo de algo que es de tipo entero, lo estoy convirtiendo a tipo cadena, porque en todo lo que ustedes coloquen van a colocar lo que son normalmente cadenas. Y de ahí agarro y coloco el número de variable que pedí y digo 2 puntos obtener el número. Y es de ahí donde al decirle 2 obtener el número, me dice acá 5. Si acá yo le pongo 15, él me va a poner 15. Cuando yo le pida devolverme el número, él me va a decir número 15. Y así, varía según lo que yo vaya creando. Obviamente que esto puedo hacerlo de otra forma colocándolo, pero se puede hacer. Entonces,
sobre lo que les acabo de explicar, sobre lo que se supone que deberían ir leyendo y lo que les va a ayudar. ¿Alguna pregunta? Tan tímido, creo. Bueno. No, Yamil, no se te escucha. Estoy hablando. A ver, déjenme ver por qué no puedes hablar, Yamil. Déjame ver. Ya más. A ver. Ya está. Ya podría hablar. Para hacer en C Sharp, bueno, es básicamente lo mismo. O sea, si ustedes trabajan, como les dije, el lenguaje de programación es lo de menos. El lenguaje no le veo la complicación, la verdad, porque un lenguaje de programación es básicamente crear un nuevo proyecto y ustedes eligen el proyecto, cómo lo van a crear. Y cada uno de los proyectos tiene en este caso, Visual C Sharp, que es el que estamos acá arriba trabajando. Yo puedo crear igual un formulario y él al crear me va a crear básicamente lo que yo necesito, el tipo de clases y demás. Entonces, los proyectos son, el lenguaje de programación debería ser lo último que a ustedes les preocupe, porque tiene exactamente lo mismo, si se fijan, tiene exactamente lo mismo. Yo tengo exactamente el mismo text box, tengo exactamente el mismo cajoncito que es el button, tiene básicamente lo mismo. Cuando ustedes programan, lo único que cambia es esto, la forma de programación, porque una clase tiene exactamente lo mismo. Tiene las librerías, tiene el nombre de la clase. Aquí arriba yo coloco las variables globales. Esto de acá es un procedimiento, no es más. Entonces, no tendrían que centrarse en hacer solamente en un lenguaje de programación. Yo les recomiendo que lean el libro de pseudocódigo. El libro de pseudocódigo no les enseña un lenguaje de programación, les enseña cómo programar. Entonces, al enseñarte cómo programar, automáticamente tú puedes programar en cualquier lenguaje. No dependes de un solo lenguaje, digamos. En Python, en lo que ustedes necesiten, en cualquiera. Todos tienen la misma estructura. Ahora, hay algunos que están mezclando lo que es un lenguaje de programación con lo que son los lenguajes para desarrollo de páginas web. El HTML, HTML5, WordPress y demás son tipos de lenguajes que implantan scripts. Los scripts son procedimientos que ustedes van a agregar ahí. Pero para que él trabaje como un sistema dentro de una página web, ustedes lo van a utilizar esos scripts para poder hacer el enlace y poder trabajar a lo que les estoy diciendo. El lenguaje, en este caso HTML, sería solamente su capa de presentación, que en este caso es lo que les estoy hablando, capa de presentación. Y su capa de datos y de negocio lo van a desarrollar en cualquier otro lenguaje. Sí, básicamente Python es más fácil que PHP, es muchísimo más sencillo.
por un tiempo. ¿Alguna otra pregunta? Según lo que hablé con la ingeniera y su preocupación de ella, lo que me dijo es que, y eso yo también he visto en varios, no sé, acá me imagino que debe haber, muchos desarrollan incluso aplicaciones, porque es fácil entrar a un programa, jalar las aplicaciones, jalar los botoncitos, crearse, y ya está mi full, pero le cuento que si yo les pregunto qué tipo de clases están utilizando, qué instanciación están haciendo y qué persistencia me están usando, nadie lo sabe. Incluso personas que están ahorita egresando de la universidad no tienen idea. Y eso es un problema ya en el ámbito laboral. ¿Por qué? Porque yo se los digo que lo primero que les van a pedir a ustedes es decirle, necesito que me hagas una modulación de un sistema, que me hagas que me realices la capa de negocios de este sistema y que me hagas el enlace con una capa de datos. Ustedes no van a saber dónde están parados si les piden eso. Entonces, siempre y traten de acostumbrarse a manejar eso. Es eso que les estoy diciendo, porque cuando lleguen a lo que es modelación de sistema o cuando lleguen a lo que es sistemas de información, en sistemas de información van a llevar muy a fondo lo que les acabo de explicar y eso ya sería algo espectacular porque ustedes van a poder leer un software. O sea, es como cuando a un arquitecto le dan un mapa, exactamente lo mismo para un ingeniero que le den su documentación del software. Entonces, en la documentación ustedes van a ver básicamente el diagrama de clases, que el diagrama de clases es cómo están instanciando, cómo están heredando y cómo se están agregando para funcionar el software. Entonces, ustedes deben de aprender esto, es la base para absolutamente todo, y les recomiendo que lean un poco más sobre eso y vayan trabajando sobre ello. Con eso creo que estaríamos, y bueno, ya con esto el día sábado ya voy a poder hablar tranquilamente sobre hilos, y ya directamente el día sábado voy a programar un hilo, hacer funcionar los procesos, que lo vean ustedes, y esto que les acabo de explicar todo es precisamente para no estén preguntando, ¿y por qué estás haciendo esa llamada? ¿Y por qué estás haciendo esa instanciación? ¿Y por qué estás haciendo esa herencia? ¿Qué es herencia? ¿Qué es instanciación? Creo que ya no lo voy a volver a repetir. Entonces yo directamente voy a decir, estoy instanciando, estoy heredando, estoy haciendo una agregación de este objeto hacia esta clase. Ya yo les voy a hablar de esa forma para que ustedes lo entiendan. No podía enseñarle hilos mientras no hayan sabido este tema. Entonces, creo que estamos con todo para todos los que han asistido, a las 17 personas que asistieron. Y bueno, la lista se la paso a la ingeniera como quedamos. Felicidades a los asistentes. Son muy buenas personas. Y ya estaría. Con eso sería todo. Yo lo voy a subir y se los voy a pasar. Se les agradece y nos vemos el día. Bueno, mañana es viernes, ¿no? Mañana me piden licencia, es mi cumpleaños. Gracias, hasta luego. Bueno, hasta luego. ¿No hay clase? Ok, compañero. Nos vemos mañana. Lo voy a parar el y lo voy a subir para los que quieran ver. Gracias, Mario, por toda la explicación que dio. Se le agradece mucho, igual el tiempo que invirtió en hacer todo eso, las diapositivas y poder explicarnos paso a paso para los que no sabemos o necesitamos tener un concepto un poco más claro. Lo explicó muy bien, gracias. Le iba a preguntar, mañana la docente dijo que hay un examen escrito, teórico. ¿Sabe acerca de qué es el examen teórico? No me ha dicho nada, pero podría preguntarle. Me imagino que va a hablar sobre el tema, no sé si irá a meter esto porque no creo, ojalá no les ponga. De todos No modos, creo, no creo. yo les voy Dijo a pasar. de todo lo avanzado hasta hoy, dijo. Sí, me imagino que va a hablar sobre el tema de virtualización, el tema de lo que ha estado hablando en esto de las clases y demás, digamos. Entonces,
virtualización he visto que muchos han tenido problemas y Sí. no veo por qué tuvieron problemas, porque la verdad que no es cosa del otro mundo, pero se les puede explicar, digamos, mañana les voy a pasar unos links para que miren, lean y puedan ver, porque algunos pueden, normalmente creo que con videitos entienden más, digamos. Entonces Sí, mañana, porque uno puede volver a repetir el video. exacto, entonces mañana les voy a pasar ahí unos videos que tengo donde pueden ver cómo se hace una virtualización, cómo se maneja el VirtualBox y demás, porque les comento que no es complicado y no es difícil, solo que ustedes se chipan, creo, con algunas cositas ahí. Sí. Gracias, gracias Mario, muy amable. Ok, listo, hasta luego. Hasta luego, que tenga buenas noches.